Bien, ya, estoy grabando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar la pauta. Ya. Entonces, esta es la pauta que yo les construí para que, no sé, yo lo digamos, en general les fue bien, ¿ya? Por ahí, no sé, algunas personas confundieron un poquito el tema de cuáles eran los ángulos directores, qué sé yo, pero la gran mayoría interpretó bien las preguntas de que, digamos, la fuerza resultante en este caso era la suma de estos numeritos, ¿cierto? En I, en J y en K. Así que como se pedía por la magnitud, ¿cierto? La magnitud era la raíz cuadrada de esas cosas cuadradas, ¿cierto? Gran mayoría obtuvo ese valor, así que no me preocupa mucho. El tema de los cosenos directores tampoco me preocupa porque era interpretar, ¿cierto?, cuánto valía el teta X, teta Y, teta Z. Listo. Y ahí tenían 25 puntos, que insisto de nuevo, casi todos le apuntaron, no anduvieron relativamente cerca. En este problema interesante de que muchos equivocaron en la interpretación del problema, ¿ya? Por ahí quizás se dejaron llevar por algunos problemas que nosotros hicimos en clase, en donde yo les indicaba explícitamente, y este es súper importante cuando ustedes lean los enunciados jóvenes, yo les indicaba explícitamente que la resultante o la fuerza total tenía cierta dirección. En este caso, dice claramente la magnitud de la fuerza resultante, no la fuerza resultante en Z. Hay muchos interpretaron de que la resultante estaba solamente en Z, lo que es incorrecto, ¿ya? A pesar de eso, dependiendo de cómo lo plantearon el problema, estuve entregando entre 15 y 20 puntos, ¿ya? Para las personas que tuvieron esa interpretación del problema. La interpretación correcta era saber o definir de que la sumatoria de fuerzas en X era una resultante en X, una incógnita que se llama Rx, resultante en X, que yo la estoy poniendo aquí como una Rx, ¿cierto? Que tal la sumatoria de fuerzas en Y era efectivamente una resultante en Y, y que la sumatoria de fuerzas Z era una resultante en Z, ¿ya? Porque el problema no me dice que la resultante era vertical, horizontal o tenía cierta dirección, ¿ya? Por lo tanto, debo interpretar de que la resultante, así como lo escribo acá arriba de método escalar, yo le escribo aquí, la resultante tendrá la forma tradicional de un vector, ¿cierto?, en IJK, y deberé encontrar, por ende, ¿cierto?, los valores de Rx, Ry y Rz, para poder encontrar esa resultante, ¿ya? Así que bueno, hasta ahí, bueno, dije de 15, 20 puntos de nuevo. Por ahí hay algunas pruebas que varían, ¿cierto? El puntaje aquí, pero andan en el orden, ¿ya? Para que entienda, digamos, de que asigné harto puntaje y a pesar de que el planteamiento del problema estaba equivocado, ¿ya? Así que bueno, ahí está la descripción del método escalar y aquí también le puse el método vectorial de forma inmediata. Y qué sé yo, resolver esa matriz daba estos resultados y finalmente encontraron una resultante de 1500 y tantos newtons, ¿ya? Así que ahí estaba la solución. De nuevo, muchos estuvieron cerca o muy cerca o en el orden, ¿cierto? Y traté de siempre asignar puntaje de sobre 15 puntos, ¿ya? Mientras hayan planteado el problema de forma escalar o vectorial, ¿ya? Por ahí algunas personas empezaron a plantearlo de forma vectorial, con unas matrices, y bueno, qué sé yo, ahí empezaron a inventar cosas, pero trataba yo de asignar puntos en la medida en que podía asignarle puntos, ¿no? Tratando de encontrarle algún sentido. Y este problema, que estaba tremendamente sencillo, creo que muchas personas sacaron el puntaje total, era
definir, ¿cierto?, las 3 incógnitas, 2 incógnitas en el apoyo A, una incógnita en el apoyo B, y sacar una resultante, ¿cierto?, en X, en Y, y la sumatoria de momentos que daba estos dos valores de RBI y RAI. ¿Ya? Si usted no tuvo el puntaje o ve que no tiene todo el puntaje asociado a esta pregunta, por favor, preocúpese, ¿ya? Preocúpese si usted no alcanzó a obtener el puntaje total aquí, porque esto que está planteado aquí como problema es lo más básico que necesitan saber para resolver las PEP 2 y PEP 3 y todos los cursos siguientes que vengan con cualquier tipo de estructura, ¿ya? Así que si usted no sabe todavía o no entiende cómo calcular reacciones de estructura, ya sea una viga, un marco o lo que sea, preocúpese y avíseme, ¿ya? Así yo prefiero gastarme 10, 15 minutos con todos ustedes acá y repasar este tema antes de que usted se vaya arrastrando con esta falta de conocimiento para las siguientes cosas que son base, ¿ya? Si se equivoca en esto en el futuro, muere su problema, ¿ya? Muere el problema, ¿ya? Así que esa era la prueba, yo la encontré bastante accesible, digamos, por eso creo que también hubo hartas buenas notas, y estoy abierto a consultas. Alguna consulta de la pauta, de la prueba. No me consulten todavía de que, profesor, que me faltó una décima, que sí yo. Eso, por favor, prefiero dejarlo al final, antes del break, ¿cierto? Ahí me van diciendo y nos juntamos quienes quieran patalear un poco, ¿ya? Solamente como dudas de contenido, ¿no? ¿Estamos? Excelente. Bien. ¿Están jóvenes? Oye, sigue llegando gente. ¿Dónde están? Acá. Sebastián. Ya. Eh, ya. Esto, adiós. Adiós. Acá. No, cancelar. Cancelar. Acá. Acá. No. Aquí. Acá. 1. 10, 21. Vamos. Aquí. No, no quiero abrirlo así. Adiós. Cerrar. Bajo. Pum. Abrir con. Ahí sí. Dibujar. Ya. Ahí sí. Ya, chiquillo. ¿Estamos? Ya, entonces, de nuevo, doy por asumido de que ustedes ya pueden reconocer los tipos de apoyo, ¿cierto? Apoyo simple, apoyo móvil, apoyo empotrado. Pueden reconocer el número de incógnitas que cada de estos apoyos tiene, ¿cierto? Por ejemplo, el apoyo empotrado tiene 3 incógnitas, 2 fuerzas y un momento. El apoyo simple tiene 2 incógnitas, 2 fuerzas. Y el apoyo móvil tiene una incógnita, que es una fuerza perpendicular a la línea en que se mueve el carro, ¿cierto? Y que determinar cada una de estas reacciones
se realiza haciendo un equilibrio de fuerzas, ¿ya? En X, en Y y momento. ¿Bien? Eso tiene que estar claro como el agua. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar al análisis estructural, ¿ya? Y el primer tema que vamos a estudiar es, entre comillas, el más accesible, reconociendo el conocimiento que traemos hasta el momento, ¿ya? ¿Qué conocimiento? El concepto de equilibrio, el concepto de hecho de equilibrio en dos dimensiones, el concepto de condiciones de borde, o sea, apoyos, y cálculo de reacciones, ¿ya? Con eso nos vamos a sumergir en este tema de estructuras reticuladas o cerchas, ¿ya? Y las vamos a resolver, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a describir este sistema estructural, cercha, como aquella estructura que está ideada, ¿cierto? Está concebida para soportar cargas, ¿cierto? Y cubrir grandes longitudes, o sea, que sea capaz de resistir una cantidad de peso, ¿cierto? O de carga aplicada, y que ese peso pueda ser distribuido sin la necesidad de, por ejemplo, apoyos intermedios, en luces grandes, en luces, digamos, eh, en distancias relativamente extensas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de distancias relativamente extensas, nos referimos a aquellas distancias que comparados con las estructuras tradicionales, por ejemplo, una casa, qué sé yo, una distancia entre pilares de una casa, o la distancia entre un muro y un pilar de una casa, qué sé yo, cosas así de estructuras menores, vemos que una luz grande, o sea, el vano de un puente, por ejemplo, sobre un río, es más grande que el vano que se produce en la viga de una casa, ¿ya? A eso nos referimos con grandes longitudes comparado con sus elementos individuales, ¿ya? Además, estas cargas se consideran que actúan en el plano, o sea, a pesar de que las estructuras de puente o de cercha, ya sea de un galpón, de lo que sea, son estructuras tridimensionales, o sea, hay un sistema estructural de cercha, hay costaneras de cubierta, pueden haber, hay distintos sistemas estructurales reticulados que están conectados a través de algún elemento estructural para formar un macroelemento. En nuestro caso, para este nivel, nosotros vamos a considerar solamente el sistema estructural en un plano, o sea, solamente un nivel de estructura, y para ese nivel de estructura, solamente el desarrollo del ejercicio va a ser en dos dimensiones. O sea, cargas en el plano y momentos fuera del plano, nada más. No hay cargas, ¿cierto?, puntuales que estén actuando de forma lateral fuera del plano, sino que todas las cargas son en el plano y el momento fuera del plano. ¿Bien? Bueno, lo más importante de la estructura reticular es que los elementos que componen la estructura, ¿cierto?, pueden estar sometidos solamente dos, a dos fuerzas, ¿ya? O el elemento está siendo traccionado o el elemento está siendo comprimido, ¿ya? Si el elemento está traccionado, nosotros definiremos que la tracción siempre va a ser considerada como una fuerza positiva. Mientras que si el elemento que compone la estructura reticular está siendo comprimida, ¿ya?, entonces consideraremos que ese elemento tiene una fuerza negativa. Fuerza de compresión, nuestra convención de signos dice que es una fuerza negativa, y si la fuerza de tracción, digamos, si la fuerza es de tracción, entonces consideramos que nuestra convención, ¿cierto?, convención es positiva, ¿ya?
Tracción positiva, compresión negativa. Lo otro importante, chiquillos, es que, por ejemplo, cuando la estructura articulada, sea como sea, la voy a dibujar aquí abajo, ¿verdad? Perim, 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 perim. Una estructura articulada como esa. ¿Ya? ¿Ya? Se le es posible trabajarla como una cercha, entonces tiene que tener ciertas características. Las características son las siguientes. A ver, la primera, que ya la dijimos, la primera. Todos sus elementos, o miembros, también le dicen miembros, sus elementos están en tracción o compresión, ¿cierto? No pueden tener otro tipo de esfuerzo. Además, todos sus elementos, ¿cierto? Son rectos. Son rectos. ¿Qué significa eso? De que no son curvos, ¿no? Por ejemplo, ese elemento en una estructura articulada no la vamos a analizar, a pesar de que pueden existir, no las vamos a analizar porque la curvatura, esa curvatura, genera efectos en el elemento estructural que no solamente son fuerzas, sino que son momentos internos. ¿Ya? Y yo no quiero momentos internos, quiero solamente fuerzas internas. Quiero que esta fuerza T, que está aquí, se traslade por todo el elemento estructural para allá y se equilibre con una fuerza T. Nada más. No quiero que hayan esfuerzos adentro haciendo flexión, que se pandee, que haya esfuerzos de corte. No. Eso dejémosle para la prueba 3, ¿ya? Más adelante quiero ver esos problemas. Por el momento quiero que todos sus elementos estén o traccionados o comprimidos. Nada más, ¿ya? Así que les tengo que eliminar esa curvatura. Todos nuestros elementos son rectos. Lo otro es que las cargas aplicadas estarán localizadas siempre en lo que llamamos nodos, ¿ya? Las cargas aplicadas, siempre están aplicadas en los nodos. Nuevamente, ¿cuál es la razón? Y la razón es que no quiero, de nuevo, tener un elemento estructural, por ejemplo, como este es el elemento que lo saqué de aquí. ¿Ya? Saqué ese elemento estructural de ahí, y si yo pensara que tiene una carga en el tramo, esta carga de tramo genera, para el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio del elemento, genera un par de cargas en los nodos. Y estas cargas se llaman fuerzas de corte. Y no las quiero. Yo solamente quiero fuerzas de tracción o compresión. ¿Ya? Así que, como no quiero estas cargas, no puedo tener cargas en el tramo. ¿Cómo evito las cargas en el tramo? Se las pongo solamente al nodo. Y el nodo será el encargado de distribuir de forma axial, en tracción o compresión, las cargas hasta los apoyos. ¿Bien? Y por último, es importante referenciarnos a los nodos. Existen los nodos. Los nodos unen elementos. O sea que tengo un elemento, por ejemplo, este elemento 1, este elemento 2, este elemento 3 y este elemento 4 están unidos en el nodo A. Y el nodo A se encargará, bueno, de distribuir fuerzas de tracción y compresión en los elementos o en las barras 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente con cada nodo. ¿Bien?
¿Vamos bien? Ya. Para saber, jóvenes, si es que nosotros somos capaces en esta asignatura, recuerden que estamos en estática. Voy a sacar el chat que tengo. Ya. Ya. Entonces, como nosotros estamos en la asignatura de estática, y somos solamente capaces de resolver estructuras o sistemas estructurales en dos dimensiones, utilizando solamente tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, ¿cierto? Nosotros solamente podemos hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Esas son mis tres ecuaciones de equilibrio. El número total de incógnitas que debe tener el sistema estructural, a lo sumo debe ser igual a 3. ¿Ya? En la estructura articulada pasa lo mismo. ¿Ya? Pasa lo mismo. Pero ya no es solamente un tema de cuántas incógnitas trae, por ejemplo, mi condición de borde o mi apoyo, para yo aplicar el número de incógnitas, perdón, el número de ecuaciones para resolver las incógnitas de los apoyos, ¿ya? Sino que ahora debo empezar a contar por otras incógnitas que son las fuerzas en las barras, ¿ya? De eso se tratan estos problemas. Yo quiero saber cuánta fuerza lleva cada barra. Si es una fuerza de tracción o compresión, quiero saber el valor de la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos, las barras se consideran incógnitas, no las barras en sí, sino que la fuerza que lleva la barra se consideran como incógnitas, ¿ya? Así que, si yo tengo definido, tengo una definición, que el número de elementos de la cercha, o sea, el número de barras, esto es el número de barras, se llama B, incógnitas. Que el número de reacciones externas, o sea, los apoyos, se llama R, y defino el número de nodos que trae la estructura. Por ejemplo, aquí yo tengo nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 7 y nodo 8. Tengo 8 nodos en esa estructura, por ejemplo. Y le digo que ese número se llama J. Entonces, ¿cuántas incógnitas tiene mi sistema? Es B más R, o sea, el número de barras más la condición de apoyo. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo yo en mi sistema estructural? Bueno, serán tantas como 2 por J tenga. ¿Por qué? ¿Por qué 2 por J? ¿Alguien sabe por qué 2 por J? Porque cada nodo se descompone en X y en Y. Pues sí, por ahí va, ¿sí? Porque cada nodo realmente puede tener dos ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. No puedo hacer sumatoria de momentos porque el nodo es una partícula. Es un sistema de partículas. Así que no tengo 3 ecuaciones por nodo. Solamente tengo 2 ecuaciones por nodo. Por cada nodo. Así que tendré número de ecuaciones 2 por J. 2 por cada nodo. Entonces, si esos son mi número de ecuaciones, comparo con el número de incógnitas. Si B más R es igual a 2 por J, entonces yo puedo resolver la estructura y se llama cercha isostática. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, entonces la estructura se llama hiperestática y no es parte de este curso. Ahora, si las incógnitas son menos que el número de
de ecuaciones que tiene el sistema, entonces la estructura se llama inestable o mecanismo, y no es tampoco problema de esta asignatura porque nosotros solamente vemos estructuras reales que se llaman isostáticas. ¿Ya? Así que, por ejemplo, miren, en esta figura yo les muestro una estructura que parece ser parecida en cierta forma, pero la primera es isostática y las otras dos son hiperestáticas y una se diferencia de la otra. Miren, en la isostática de la estructura 1, ya esta estructura 1, estructura 2 y estructura 3. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale 2 por J? Veamos. B, número de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 barras. ¿Cuántas incógnitas por reacción, por condición de apoyo, tengo en esta estructura? Este es un apoyo móvil, tengo una. Este es un apoyo simple, tengo 2. Así que R vale 3. ¿Correcto? Así que B más R vale 16. ¿Cuántos nodos tengo en la estructura? Nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16. Estructura isostática. 16 igual a 16. ¿Ya? Así que esta estructura nosotros vamos a poder resolverla. Ahora, estas dos estructuras que vienen acá, la 2 y la 3, fíjense, ¿cuánto vale B, R y 2 por J en cada una de ellas? Veamos el caso de la estructura 2. ¿Cuántas barras tiene? A ver, la misma que la anterior. Son iguales. ¿Cuántas barras? Fíjense el número de restricciones. Ahora, un carro intermedio, un apoyo simple. O sea, tengo 2, 3, 4 incógnitas en R. ¿Cuánto suma eso? 17. ¿Cuántos nodos tengo? 8 por 2. 16 es menor que 17, estructura hiperestática. ¿Ya? Hiperestática. Vean el caso 3. El caso 3 tengo 2 barras adicionales en la estructura, o sea, tengo 15. Tengo 3 reacciones. Esto suma 18. ¿Y cuántos nodos tengo ahora? Tengo 8 por 2. 16. ¿Ya? Así que, de nuevo, sigue siendo hiperestática. La diferencia es que en la estructura número 2, la hiperestaticidad la genera la condición de borde, o sea, el apoyo. Eso se llama hiperestaticidad externa. En la estructura 3, la estructura es hiperestática porque tiene más barras. O sea, son el número de elementos lo que generan hiperestaticidad. Esa hiperestaticidad se llama interna. Nosotros vamos a resolver ese tipo de estructuras. ¿Ya? Bueno, para... a ver, voy a saltar esa. La voy a volver a ¿puede ver. subir un Sí, poquito más arriba, por favor? sí, claro. Para ver una cosita. Ahí. No, la otra, Mario, esa. ya. Ya, profesor, ya sé, quería ver. Ya, profe, ya lo vi, gracias. Ah, ya. ¿Cómo van? ¿Hay preguntas? Pregúntenme. ¿Está todo claro? Sí, profe.
Ya. Entonces, para poder resolver esta estructura isostática, hay dos métodos. ¿Ya? Hay dos métodos. Hay más métodos, pero dos que nos vamos a aprender nosotros. ¿Ya? El primer método va a ir aislando, ¿ya? El primer método va a ir aislando cada uno de los nodos, ¿ya? Para resolver por cada una de las barras. Ese método se llama método de los nodos, ¿ya? Y es un procedimiento secuencial, nodo a nodo, hasta descubrir todas las barras. ¿Ya? Eso es lo que hace el método de los nodos. Toma cada nodo, hace el equilibrio del nodo, para poder determinar la fuerza de las barras. Recuerden que los nodos están conectados a las barras, y de forma secuencial analizo nodo a nodo hasta completar la estructura. Tiene ventaja y desventaja, ¿ya? Los vamos a ver ahora. El segundo método, ¿ya? Vamos a ver al tiro los dos métodos. El segundo método, en vez de ir nodo a nodo, me dice, bueno, empecemos a cortar virtualmente el sistema estructural, ¿ya? Así, lo voy a cortar aquí. Lo corté de forma virtual, ¿ya? Y genero subestructuras. En este caso genero dos subestructuras. Y la idea de esto es que existe el principio en la análisis estructural, ¿cierto? En la mecánica de estructura, de que el equilibrio de las subestructuras genera el equilibrio de la estructura. Dicho de otra forma, si todas las subestructuras están en equilibrio, la estructura completa también lo está. ¿Ya? Así que bajo esa premisa, si yo corto de forma virtual, por ejemplo, ese pedacito que generé en el lado derecho, ¿cierto? Ahí está. Aquí hay un nodo, aquí hay una barra cortada, una barra cortada, una barra cortada. Entonces, las fuerzas incógnitas en estas barras que yo corté de forma virtual, las puedo determinar a través de sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, ¿cierto? De momento, porque ahora es una subestructura la que voy a equilibrar. ¿Ya? No es una partícula como en el método de los nodos, sino que genera una subestructura para hacer el equilibrio. ¿Qué gano con este método? Bueno, determino las incógnitas de las barras que corté solamente. Entonces, por ejemplo, si yo quería información de esa barra, no la voy a poder tener. Solamente obtengo información de las barras que puedo cortar, mientras que no obtengo información del resto de las barras. ¿Ya? Así que, ¿tiene ventaja? Sí, si es que quiero conocer algo en particular, pero si quiero conocer todo, quizás el método de los nodos puede ser más efectivo. Bueno, una u otra tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Esos son los dos métodos. Vamos por ello. Vamos por ello. Método de los nodos. ¿A qué se refiere el método de los nodos? Al equilibrio de una partícula. ¿Qué necesito para equilibrar una partícula? Dos ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Ya? Ahí está. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué hago? ¿Qué hago para resolver a través de este método? Bueno, dibujo el diagrama de cuerpo libre de la cercha, ¿ya? Y resuelvo por las ecuaciones, perdón, por las reacciones en los apoyos. Paso 0. Pregunta 3 de la PEP 1. Ahí está. Paso 0. Casi ni se evalúa esa cuestión. Es conocimiento previo. Ahora, luego, esto no lo lean todavía, porque es la lámina que me salté, ya la voy a ir a ver. Comenzamos con los nodos con el máximo de dos fuerzas incógnitas. Por ejemplo, nodos como este, por ejemplo, que tienen dos barras asignadas, ¿ya? Nodos como este, que tiene dos barras asignadas, por lo tanto tengo dos incógnitas.
¿Por qué voy a los nodos de 2 incógnitas? Porque tengo solamente 2 ecuaciones, ¿ya? Para resolver. ¿Ya? Así que me voy a los nodos con un máximo de 2 fuerzas incógnitas. Y aplico mis ecuaciones de equilibrio para un sistema de fuerzas concurrentes, o sea, una partícula. Cuando tenga resuelto ese sistema, ese diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? De un nodo, salto al siguiente nodo que cumpla con los mismos requisitos. Máximo 2 incógnitas. Y así voy saltando, nodo a nodo, hasta resolver toda la estructura. ¿Ya? En cambio, el método de las secciones genera estas subestructuras que yo les hablaba. ¿Ya? Genera subestructuras. Entonces, para poder resolver por el método de las secciones, lo que tengo que hacer es escoger, ¿cierto?, una porción de esta estructura como un diagrama de cuerpo libre y cortar en alguna parte de la sección, ¿cierto?, de la cercha, ¿cierto?, de tal forma de que solamente pueda cortar un máximo de 3 barras. ¿Por qué? Porque con el método de las secciones tengo solamente 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Así que donde sea que haga el corte virtual, ¿cierto? Para generar una subestructura, puedo solamente pasar por 3 barras, ¿ya? Y luego, bueno, aplico mis ecuaciones y obtengo el valor de las incógnitas que son las barras, ¿ya? Bueno, esto es un dato adicional que si uno, bueno, si uno puede combinar los métodos, claro que sí. Bueno, esto lo dan los ejercicios. Esto no hay. Bueno, resumen: métodos nodos, métodos de las secciones. Métodos nodos se basa en el diagrama de cuerpo libre de un nodo. Métodos de las secciones, diagrama de cuerpo libre de una subestructura, ¿cierto? De una sección de la cercha. 2 ecuaciones para el método de los nodos, 3 ecuaciones para el método de las secciones. Método de los nodos, muy bueno para el análisis metódico de toda la estructura. Método de las secciones, solamente por si es que quiero revisar algunos elementos de la estructura. Quizás no todos. ¿Bien? Aquí está el procedimiento para ambos métodos. En ambos hay que determinar reacciones, ¿cierto? Los apoyos. Y método de los nodos, bueno, aíslo el nodo, ecuaciones de equilibrio, resuelvo por las fuerzas y voy iterando paso a paso. Método de las secciones, corto por no dar más de 3 elementos, dibujo el diagrama de cuerpo libre de la subestructura, aplico mis 3 ecuaciones de equilibrio y voy repitiendo si es que es necesario. ¿Ya? Así que esos son los 2 métodos. Y ahora un elemento adicional que quizás es interesante recordar es la lámina que me salté. Mira, esta. Reconocidos los 2 métodos, ¿ya? Reconocidos los 2 métodos, a veces resulta útil hacer una inspección visual rápida del sistema estructural, porque si uno lee esta lámina, podría eventualmente reconocer cuando algún elemento o barra trae cierta fuerza o trae 0 fuerza. ¿Ya? Entonces, si por alguna razón en el sistema reticulado, ¿cierto?, en el sistema estructural, usted se encuentra con un nodo con 3 barras, un nodo con 3 barras, un nodo con 3 barras, no 2, no 4, no 8, 3. Un nodo y 3 barras que llegan a él. 2 de las cuales son colineales. ¿Ya? 2 de las cuales son colineales. Y no hay cargas en el nodo, entonces la tercera barra no trae fuerzas. ¿Ya?
Por ejemplo, miren. Por ejemplo, en la barra, en la estructura K1, poner el nodo A, nodo B, nodo C, D, E, F, G, H. Miren, en esa estructura es posible interpretar esa ayuda, ¿cierto? Que dice un nodo con 3 barras, 2 barras colineales. No hay carga en el nodo. ¿Cuál creen que aplica? El nodo C. Nodo C, ¿correcto? ¿Algún otro? Nodo G. Nodo G, correcto. Entonces, solamente por una inspección visual, solamente a través de una inspección visual, yo sé que la barra CD no trae fuerza, ni de compresión ni de tracción. Da lo mismo el sistema de fuerza aplicada, da lo mismo. Como sea que vengan, estas 2 barras no toman ninguna fuerza. No es que no existan las barras existen. Físicamente están ahí. Lo que pasa es que ninguna de ellas es capaz de tomar fuerza. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si uno ve fuerza aplicada arriba, qué sé yo, cómo no van a tomar alguna fuerza? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué puede ser eso? Porque la fuerza se va a las diagonales. ¿Pero por qué? ¿Será, profe, porque la barra actúa como una unión de la otra, una unión con los nodos para que la otra se afirmen? O algo así como que la otra acciona en una compresión y esta queda como sujetando ese punto. ¿Ya? Pero, Porque la barra está paralela con, o sea, está en la misma línea de la fuerza. escucha, con mayor razón yo pensaría de que toma carga. O sea, si me dicen eso, yo tendería a pensar de que algo le llega. Y que afirme a las otras 2, también tendería a pensar de que algo de carga debería tomar. Bueno, la respuesta Porque que el punto 6D es compresión y ahí pasa a ser negativa. pero en este caso es igual a 0. Si fuese una compresión, entonces tiene un valor negativo, pero tiene un valor. Lo que nosotros estamos diciendo de que esa barra no toma fuerza, no lleva carga 0, nada, 0. Solamente porque aplicamos un criterio. Y el siguiente, jóvenes, es por una de las suposiciones que nosotros hicimos. Miren. Nosotros dijimos de que las barras, por ejemplo la barra AC y la barra CE, solamente pueden tomar cargas axiales. Si eso es cierto, la carga que viene en la barra AC podría eventualmente pasar a la barra CE o a la barra CD, para arriba, ¿ya? Pero como no hay carga aplicada en el nodo C,
Entonces, todo lo que venga de la barra AC no puede subir a la barra CD porque generaría cargas de corte en CD. Y lo que no puedo permitir es que las barras tengan cargas de corte, solamente cargas axiales. Así que, como venga la carga en AC, el único camino que puede pasar es que se vaya por CE. Porque esa carga horizontal de la barra AC no puede saltar a la barra CD porque genera cargas de corte. Y no puedo permitir eso, porque los cortes generan momento. Unos 15 minutos salgo de aquí. Ya, vale. Como a las ¿Ya? 8:15 salgo de aquí de la casa. No sé si me están hablando. ¿Hablan por ahí? No, ¿Juliana? ¿No? Está hablando. Ya. Es por eso, jóvenes, porque nosotros estamos suponiendo, es una premisa del problema, de que las barras solamente pueden soportar carga de tracción o compresión, ninguna otra. Por eso, si se encuentra con un nodo con 3 barras, de las cuales 2 son colineales, esa es la gracia, que sean 2 colineales. Entonces, si no hay carga en el nodo, la barra CD, en este caso, no puede tomar carga. No puede. Y lo mismo pasa con la barra GH. Bueno, ¿para qué sirven estas cuestiones? Es justamente cuando tengan un problema que enfrentarse, no tengan que ir obligadamente, nodo a nodo, resolviendo por estas barras que ustedes visualmente podrían determinar su valor igual a 0 de forma visual, ¿cierto? Una vez inspección. ¿Ya? Ese es uno de los, entre comillas, comodines. Es uno de los comodines. El otro comodín, perdón, está acá. 2 elementos, 2 barras, un nodo, 2 barras, un nodo. No hay cargas en el nodo. Ambos elementos no pueden tomar fuerza. 2 barras, un nodo. No hay carga externa, ninguna barra puede tomar fuerza. Parece un poco evidente, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X tiene que ser 0 porque no hay carga externa. Sumatoria de fuerza en Y tiene que ser 0 porque no hay carga externa. Así que la fuerza de la barra tiene que ser 0. Y la otra, 2 elementos, o sea, 2 barras, un nodo. Y una carga, pero esta carga tiene una gracia. Está en la línea de acción de una de las barras. Como esta carga P está en la línea de acción de esta barra, esta no lleva fuerza. Esta carga P está en la línea de acción de esta barra, esta no lleva fuerza. En ese caso, la carga P la toma toda la barra horizontal. En este caso de acá, la carga P la toma toda la fuerza, la barra vertical. ¿Ya? Comodines. Son como comodines estas cosas. ¿Ya? Son inspecciones visuales que le podemos dar al problema para poder evitarnos resolver por todas las barras del problema. ¿Ya? Si usted no se acuerda de los comodines, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que cuál es la consecuencia? Es que en algún momento va a hacer usted una ecuación y la ecuación le va a decir la fuerza de la barra vale 0. Listo. ¿Ya? ¿Qué gana con esto? Un poquito de tiempo. ¿Ya? Listo. Profe, Ya. profe, ¿Sí? en el 1, entonces, 2 barras tienen que ir sí o sí en la misma línea de acción. Sí, colineales. Colineales. Ya. Sí, digamos, esto así no funciona. No, esto no es el caso. Ya. profe. Excelente. Eso, jóvenes, es toda la teoría de Search, ¿ya? Con eso nos vamos a quedar en la teoría.
Lo que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser ejercicio, ¿ya? Puro ejercicio. Así que yo los invito a que nos desconectemos, porque ya vamos a empezar a hacer problemas. Y vamos a empezar con estos problemitas sencillitos y empezar a calcular cosas. ¿Bien? Así que nos vemos en un ratito.